Sean todos bienvenidos una vez más a Relatos de Medianoche. En muchos pueblos de México existen advertencias que se repiten generación tras generación. Historias sobre brujas que rondan por las noches buscando a los más pequeños. Muchos dicen que son solo cuentos para asustar, pero hay quienes aseguran que ignorarlas puede traer consecuencias terribles. La historia de esta noche habla de una familia que decidió no creer en esas advertencias. Y esa decisión terminó en una tragedia que jamás pudieron olvidar: la desaparición de su hija. Si quieren conocer lo que ocurrió aquella noche, acompáñenme a escuchar este relato. Me llamo Andrea, soy de la Ciudad de México, pero esta historia que voy a contarles pasó cuando regresé al pueblo de mis padres, allá en Hidalgo. Tenía 30 años cuando tomé esa decisión. La ciudad me había cansado. El ruido, el tráfico, la gente corriendo de un lado a otro sin siquiera mirarse. Cuando supe que estaba esperando un bebé, algo dentro de mí cambió. Quería que mi hija creciera diferente, en un lugar tranquilo, donde el aire fuera limpio y la vida no costara tanto. Así que empaqué mis cosas y volví al pueblo. La casa de mi abuela llevaba años vacía. Era una construcción sencilla, con techo de lámina y paredes de adobe. No era lujosa, pero tenía algo que la ciudad nunca me dio: paz. O eso creí al principio. Mi pareja Roberto también venía de la ciudad. Él no estaba muy convencido de mudarse, pero me apoyó. Conseguimos trabajo en el pueblo y nos acomodamos rápido. Los meses pasaron entre preparativos, pintando el cuarto que sería de nuestra bebé, armando la cuna que compramos en el mercado del pueblo. Todo parecía perfecto. Cuando nació Dulce, sentí que mi vida por fin tenía sentido. Era tan pequeña, tan frágil. Sus ojos brillaban cada vez que la cargaba. Lloraba poco y dormía bien. Las primeras semanas fueron hermosas. Roberto y yo nos turnábamos para cuidarla, aunque yo casi no dormía porque me la pasaba viéndola, asegurándome de que respirara bien. Pero todo cambió cuando las vecinas comenzaron a visitarme. Doña Tomasa fue la primera. Llegó una tarde con un ramo de ruda en las manos y una sonrisa amable pero seria. Entró sin que yo la invitara, como suelen hacer las señoras del pueblo. Se acercó a la cuna de Dulce y la observó con atención. Luego me miró y dijo que necesitaba colgar esa ruda sobre la cuna. Me explicó que era para proteger a la niña de las brujas que volaban por las noches, buscando bebés recién nacidos. Me dio risa. No pude evitarlo. Le dije que eso eran cuentos viejos, supersticiones sin fundamento. Doña Tomasa no se ofendió. Solo movió la cabeza con tristeza y dejó la ruda sobre la mesa. Antes de irse, me dijo algo que nunca olvidaré. No todas las cosas que no vemos dejan de existir, Andrea. Tú eres de aquí, deberías saberlo. Después llegó doña Luisa, otra vecina mayor. Traía unas tijeras de metal viejas y oxidadas. Me dijo que las pusiera abiertas, en forma de cruz, debajo del colchón de Dulce. Que eso ahuyentaba a las brujas porque no podían soportar el metal bendecido. También me aconsejó rociar agua bendita en las esquinas del cuarto y vestir a Dulce con la ropa al revés mientras dormía. Yo solo asentía para no ser grosera, pero por dentro pensaba que todas esas mujeres estaban locas. ¿Brujas? En pleno siglo XXI. Era ridículo. Yo había estudiado, había vivido en la ciudad, conocía el mundo más allá de ese pueblo. No iba a caer en esas tonterías. Roberto me decía que quizá deberíamos hacer caso, solo por si acaso. Él también era de la ciudad, pero a veces parecía más abierto a creer en esas cosas. Yo me negaba. Le decía que no podíamos educar a nuestra hija en base al miedo y la ignorancia. Las brujas no existen, le repetía una y otra vez. Pero entonces comenzó todo. Era la tercera semana de vida de Dulce. Esa noche hacía calor, así que dejé la ventana un poco abierta. Me había quedado dormida profundamente por primera vez en días. De repente, algo me despertó. Un sonido extraño, metálico, como si algo pesado caminara sobre el techo de lámina. Eran pasos lentos, deliberados, que hacían crujir el metal con cada movimiento. Me quedé paralizada en la cama. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos.
Los pasos se movían de un lado a otro, directamente sobre el cuarto de Dulce. Pensé que quizá era un gato o un animal grande, pero algo en ese sonido no se sentía normal. Era demasiado pesado, demasiado calculado. Entonces escuché a Dulce. Su llanto rompió el silencio de la noche, pero no era su llanto normal. Era agudo, penetrante, desesperado. Era un llanto de terror puro. Salté de la cama y corrí a su cuarto. Encendí la luz y la encontré con los ojos muy abiertos, mirando fijamente hacia el techo. Sus manitas temblaban y su piel comenzaba a tornarse de un color extraño, morado, como si le faltara el aire. La cargué de inmediato, la abracé contra mi pecho tratando de calmarla. Roberto llegó corriendo detrás de mí, preguntando qué pasaba. Yo no sabía qué decirle. Dulce seguía mirando hacia arriba, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Poco a poco su llanto fue disminuyendo, pero ese color morado en su piel no desaparecía del todo. Esa noche no dormimos. Nos quedamos con Dulce en brazos turnándonos para cargarla. Los pasos en el techo no volvieron a escucharse, pero el miedo ya estaba instalado en mí. Los días siguientes fueron una pesadilla. Dulce cambió por completo. Dejó de sonreír como antes. Ya no hacía esos ruiditos dulces que hacen los bebés cuando están contentos. Casi no dormía, y cuando lo hacía, se despertaba llorando con ese mismo llanto agudo y aterrador. Sus ojos, que antes brillaban llenos de vida, ahora lucían apagados, como si algo les hubiera quitado la luz. Yo no quería aceptar lo que estaba pasando. Seguía diciéndome a mí misma que era algo normal, que los bebés a veces tienen rachas difíciles, pero en el fondo sabía que algo andaba muy mal. La piel de Dulce seguía tomando ese tono morado, especialmente en las noches. La llevamos con el doctor del pueblo, luego con otro en la ciudad. Le hicieron estudios, análisis de sangre, revisiones completas. Ninguno encontró nada. Todo estaba bien, según ellos. Pero mi bebé se estaba apagando frente a mis ojos. Las vecinas volvieron a visitarme. Esta vez no traían sonrisas. Solo miraban a Dulce con una tristeza profunda, como si ya supieran lo que iba a pasar. Doña Tomasa se acercó a mí y me tomó de las manos. Me dijo que buscara a una curandera del pueblo, que ella podría ayudar. Me dijo que todavía había tiempo, pero que teníamos que actuar rápido. Yo ya no sabía qué creer. Mi orgullo se había roto. Mi seguridad de que todo tenía una explicación lógica se había derrumbado. Esa misma tarde fui a buscar a la curandera. Era una mujer muy anciana que vivía en las afueras del pueblo. Cuando vio a Dulce, negó con la cabeza. Me dijo que la niña había sido marcada, que las brujas ya habían puesto sus ojos en ella. Me dio hierbas para quemar en el cuarto. Me enseñó oraciones que debía rezar. Me dijo que colgara la ruda, que pusiera las tijeras en cruz, que rociara agua bendita. Hice todo, absolutamente todo. Cada noche seguía las instrucciones al pie de la letra, pero nada funcionaba. Dulce seguía empeorando. Doña Tomasa vino una tarde y me encontró llorando en la sala. Se sentó a mi lado sin decir nada por un largo rato. Luego, con voz suave pero firme, me dijo algo que me partió el corazón. Es demasiado tarde, Andrea. Ya la marcaron. Ya tomaron lo que querían. Deberías haberme escuchado desde el principio. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Quise gritarle, decirle que se equivocaba, que mi hija iba a estar bien, pero las palabras no salieron. Solo pude llorar mientras ella me abrazaba. Los pasos en el techo volvieron, casi todas las noches. A veces eran lentos y pesados. Otras veces sonaban como si algo corriera de un lado a otro. Pero siempre, siempre, estaban sobre el cuarto de Dulce. Y cada vez que los escuchaba, mi bebé comenzaba a llorar con ese grito que me desgarraba el alma. Roberto dejó de ir a trabajar. Los dos nos quedábamos en casa, turnándonos para cargar a Dulce. Ella ya casi no comía. Su cuerpecito se sentía cada vez más frío, más débil. Yo la abrazaba contra mí, tratando de darle mi calor, mi vida, lo que fuera necesario. Le cantaba, le hablaba, le suplicaba que no me dejara, pero podía sentir cómo se alejaba poco a poco. Una madrugada,
3 meses después de que Dulce naciera, me desperté con un silencio absoluto. No había pasos en el techo. No había llanto. Solo silencio. Un silencio terrible que me llenó de pánico. Corrí al cuarto de Dulce. La encontré en su cuna, completamente quieta. Su piel había tomado un tono morado oscuro, casi negro. Sus ojos estaban cerrados. La toqué y estaba fría, helada. Grité su nombre una y otra vez. La cargué, la sacudí suavemente, rogándole que despertara. Pero no lo hizo. Roberto llamó a la ambulancia. Los paramédicos llegaron rápido, pero no pudieron hacer nada. Intentaron revivirla durante lo que me pareció una eternidad. Yo solo podía mirar, paralizada, mientras trataban de devolverle la vida a mi bebé. Pero no funcionó. El doctor nos dijo que había sido síndrome de muerte súbita del lactante, que a veces pasaba sin explicación, que no era nuestra culpa, pero yo sabía la verdad. Sabía exactamente qué había pasado, y sabía que sí era mi culpa. El funeral fue pequeño. Solo la gente del pueblo asistió. Las vecinas lloraban no solo por Dulce, sino por otros bebés que habían perdido de la misma forma a lo largo de los años. Doña Tomasa se acercó a mí después del entierro. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos llenos de tristeza y compasión. No necesitaba decir nada. Yo ya sabía lo que pensaba. Intentamos advertirte. Esa noche, Roberto y yo volvimos a la casa vacía. No podía entrar al cuarto de Dulce. Me quedé parada frente a la puerta cerrada durante horas. Finalmente, junté el valor y entré. Todo estaba como lo había dejado. La cuna vacía. Los juguetes que nunca llegó a usar. Y debajo del colchón las tijeras en forma de cruz que puse demasiado tarde. Me senté en el suelo y lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por mi hija. Lloré por mi arrogancia. Lloré por no haber escuchado. Y entonces, en el silencio de la madrugada, los escuché de nuevo. Los pasos en el techo, lentos, victoriosos, como si supieran que habían ganado. Continúa 23.40 página 3 de 3. Me quedé paralizada en el piso del cuarto de Dulce, escuchando esos pasos que ya conocía tan bien, pero esta vez eran diferentes. No había prisa en ellos. No había búsqueda. Eran pasos de triunfo, de celebración. Algo caminaba sobre mi techo sabiendo perfectamente que ya no había nada que yo pudiera hacer. Ya habían tomado lo que vinieron a buscar. Roberto entró corriendo al cuarto al escuchar mi llanto. Me levantó del suelo y me sacó de ahí. Esa noche dormimos en la sala, abrazados, sin decir palabra. Los pasos continuaron durante horas, moviéndose de un lado a otro del techo, como si esa cosa estuviera paseándose, disfrutando de su victoria. En ese momento lo supe. Lo supe con una certeza absoluta y terrible que me quemaba por dentro. Las vecinas habían tenido razón desde el principio. Las brujas eran reales. Siempre lo habían sido. Y yo, con mi soberbia, con mi arrogancia de mujer educada y moderna, había entregado a mi hija en sus manos. Entonces no. El sonido en el techo no se detuvo esa noche. Continuó hasta que el sol comenzó a salir. Solo entonces hubo silencio, pero ese silencio era peor que los pasos, porque en ese silencio yo podía escuchar mi propia culpa, gritando en mi cabeza, recordándome una y otra vez que esto había sido mi responsabilidad. Los días siguientes fueron un infierno. No podía comer, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Dulce con esa piel morada, con esos ojos apagados mirando al techo. Escuchaba su llanto de terror. Sentía su cuerpecito frío en mis brazos. Roberto intentaba consolarme, pero él también estaba destrozado. Ambos sabíamos que nunca seríamos los mismos. A la semana decidimos mudarnos. No podíamos seguir en esa casa. No podíamos seguir escuchando esos pasos noche tras noche. Empacamos lo poco que teníamos y regresamos a la ciudad. Pensé que alejarnos del pueblo me ayudaría a sanar, que quizá podría dejar atrás el dolor y la culpa. Pero me equivoqué, porque la culpa viaja contigo. No importa a dónde vayas, no importa qué tan lejos corras. Siempre está ahí, esperándote en cada esquina, en cada momento de silencio.
Me perseguía durante el día cuando veía a otras madres con sus bebés. Me perseguía en la noche cuando trataba de dormir. Me perseguía en mis sueños, donde Dulce me miraba con esos ojos apagados, como preguntándome por qué no la protegí. Roberto y yo tratamos de seguir adelante. Volvimos a nuestros trabajos. Intentamos retomar algo parecido a una vida normal. Pero entre nosotros había un silencio pesado, lleno de palabras no dichas. A veces lo veía mirándome, y yo sabía que él también me culpaba, no con palabras, pero con esa mirada, y tenía razón en hacerlo, porque yo me culpaba a mí misma cada segundo de cada día. Pasaron los meses. La gente dejó de preguntarnos por Dulce. Dejaron de ofrecernos sus condolencias. Para el mundo, era hora de que siguiéramos adelante. Pero yo no podía. Cada noche, cuando todo estaba en silencio, cerraba los ojos y regresaba a ese cuarto en el pueblo. Veía la cuna vacía, escuchaba los pasos en el techo, sentía el peso de mi hija sin vida en mis brazos. Comprendí algo que debía haber entendido desde el principio. Las tradiciones del pueblo no eran supersticiones tontas. Eran lecciones aprendidas con sangre y lágrimas a través de generaciones. Eran la sabiduría de personas que habían visto lo mismo que yo vi, que habían perdido lo mismo que yo perdí. Doña Tomasa, Doña Luisa, todas esas mujeres mayores no estaban tratando de asustarme. Estaban tratando de salvar a mi hija, pero yo en mi arrogancia pensé que sabía más. Pensé que mi educación, mi vida en la ciudad me hacían superior a ellas. Pensé que sus creencias eran atraso, ignorancia, y por esa soberbia, por ese orgullo estúpido, perdí a mi bebé. Dulce pagó el precio de mi incredulidad. A veces en las noches más oscuras, cuando Roberto ya está dormido, me levanto y me paro junto a la ventana. Miro hacia el cielo nocturno y me pregunto si allá afuera, en algún pueblo perdido, hay alguna madre como yo. Alguna mujer que está ignorando las advertencias de las vecinas, riendo de las tradiciones, pensando que es más inteligente que todas las generaciones que vinieron antes. Y rezo. Rezo para que esa madre escuche. Rezo para que no cometa el mismo error que yo cometí. Porque hay cosas en este mundo que no necesitan nuestra creencia para existir. Hay cosas que vuelan en la oscuridad, buscando lo más vulnerable, lo más puro. Y cuando las encuentran, no tienen piedad. Las brujas de Hidalgo siguen ahí. Siguen volando en las noches sin luna, buscando a los recién nacidos. Siguen caminando sobre los techos de lámina con sus pasos pesados y lentos. Y seguirán haciéndolo mientras haya madres que, como yo, piensen que son demasiado listas para creer en ellas. Yo perdí a mi hija por no escuchar, por no creer, por pensar que mi orgullo era más fuerte que la sabiduría de quienes vinieron antes. Y ahora vivo cada día con ese peso, con esa culpa que nunca desaparecerá, porque algunas lecciones solo se pueden aprender cuando ya es demasiado tarde, cuando ya no queda nada por salvar, cuando el precio ya ha sido pagado con la vida de quien más amabas, y en las noches cuando cierro los ojos todavía puedo escucharlos, esos pasos lentos y victoriosos sobre el techo, recordándome para siempre lo que perdí, recordándome que las brujas ganaron y que yo se lo permití. Mi nombre es Fernando y tengo 31 años. Soy de Boca del Río, Veracruz. Trabajo como ingeniero y siempre me consideré una persona de razón, de esas que no creen en nada que no puedan explicar con lógica. Toda mi vida me burlé de la brujería, de los amarres, de esas historias que la gente cuenta para asustar a los turistas o para justificar sus desgracias. Mis tías prendían veladoras y yo me reía. Mi abuela me advertía que no caminara por ciertos lugares de noche, y yo pensaba que era pura ignorancia. Nunca, jamás imaginé que terminaría escribiendo esto, contando lo que me pasó, advirtiendo a quien quiera escuchar que hay cosas en este mundo, que es mejor dejar en paz. Todo comenzó por Lupita. Ella llegó a trabajar a mi empresa hace como un año. Venía de Tabasco, nueva en la ciudad, con esa forma de hablar que me atrapaba desde el primer momento. Desde que la vi sentí algo diferente. No era solo que fuera bonita, era algo más. Su mirada, su risa,
la forma en que movía las manos cuando hablaba. Me quedaba viendo cada detalle como si estuviera hipnotizado. El problema era que Lupita tenía novio, un tipo que venía a recogerla a la oficina, que la abrazaba frente a todos, que la hacía reír de una forma que a mí me destrozaba por dentro. Intenté olvidarla. Lo juro que lo intenté. Salí con otras mujeres, pero no funcionó. Me dediqué más al trabajo, pero su risa llegaba hasta mi escritorio. Me metí al gimnasio pensando que el cansancio me ayudaría a dormir sin pensar en ella. Nada sirvió. Pasaron 6 meses así, fingiendo ser su amigo, almorzando con ella y con otros compañeros, escuchándola hablar de su vida, mientras yo me moría por dentro. Empecé a beber más, a dormir mal, a descuidar mi trabajo. Mis amigos me preguntaban qué me pasaba, pero yo no podía decirles la verdad. ¿Cómo les iba a explicar que estaba enfermo de amor por alguien que ni siquiera me veía de esa forma? Una noche la vi salir del trabajo de la mano con su novio. Ese día había sido particularmente difícil, porque ella había estado especialmente feliz, brillando de una forma que me dolía hasta los huesos. Me fui a un bar cerca de mi casa y bebí hasta que el mundo empezó a dar vueltas. Ahí, con el celular en la mano y el juicio nublado por el alcohol y la desesperación, llamé a mi primo Héctor. Él vive cerca de Catemaco, ese pueblo que todo el mundo conoce por sus brujos y sus historias extrañas. Héctor trabaja llevando turistas a conocer a los brujos de la zona, aunque él mismo siempre me había dicho que todo era puro show para los visitantes. Le conté todo. Le dije que me estaba volviendo loco, que no podía seguir así, que necesitaba que Lupita me hiciera caso aunque fuera de la peor forma posible. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que estaba borracho y que me fuera a dormir, pero no lo hizo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea y luego su voz sonó seria, casi preocupada. Me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme. No uno de los brujos del show turístico, sino alguien real, alguien que hacía trabajos de verdad. Me advirtió que era peligroso, que estas cosas tenían un precio, pero yo estaba tan desesperado que no le hice caso. Le supliqué que me diera el contacto. Al día siguiente me arrepentí de esa llamada, pero ya era tarde. Héctor me había mandado la dirección. 2 días después manejé hasta Catemaco. El camino se me hizo eterno, con la cabeza llena de dudas pero también de esperanza. Héctor me esperaba en la plaza principal. Se veía preocupado cuando me vio llegar. Me llevó por calles cada vez más angostas hasta llegar a una casa de madera que parecía a punto de caerse. No tenía número ni nada que la identificara. El aire olía raro, como dulce pero podrido al mismo tiempo. Ese olor se me quedó grabado en la memoria, y ahora sé por qué. Héctor tocó la puerta y esperamos. Yo tenía el corazón en la garganta. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 45 años. No era lo que yo esperaba. Nada de ropa extraña ni aspecto de bruja de película. Se veía normal, delgada, vestida con ropa común. Lo único raro eran sus ojos. Eran de un café tan oscuro que parecían negros y cuando te miraba sentías que veía a través de ti, como si supiera todos tus secretos. Esa mujer se llamaba Dolores. Me hizo pasar. Héctor se quedó afuera. La sala era pequeña y estaba llena de veladoras, imágenes de santos que no reconocí, y frascos con cosas adentro que preferí no examinar. El olor dulzón y podrido era más fuerte adentro. Me sentó en una silla de madera y se quedó mirándome en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente me preguntó qué quería. Le conté todo sobre Lupita, sobre mi obsesión, sobre cómo necesitaba que ella me hiciera caso. Dolores asintió como si ya supiera todo antes de que yo abriera la boca. Me dijo que podía ayudarme, que haría un trabajo para que Lupita empezara a pensar en mí, que en poco tiempo me buscaría, que no podría sacarme de su cabeza. Me aseguró que su novio se alejaría solo porque ella ya no lo iba a querer. Sonaba demasiado perfecto. Le pregunté cuánto cobraba. Dolores sonrió y esa sonrisa me provocó un escalofrío que me bajó por toda la espalda. Me dijo que no quería dinero, quería otro tipo de pago. Quería años de mi vida. Al principio pensé que estaba bromeando. Me reí nervioso, pero ella siguió seria, mirándome con esos ojos negros.
Me explicó con total calma que para que el trabajo funcionara, para que Lupita me amara de verdad, yo tenía que entregar 10 años de mi vida. Me dijo que esos años se restarían de lo que me tocaba vivir, que si iba a llegar a los 80 moriría a los 70, que el descuento empezaría en el momento en que mi objetivo se cumpliera. Sonaba a locura total, pero yo estaba tan desesperado, tan cansado de sufrir por Lupita que acepté. Tenía 32 años. Pensé que incluso perdiendo 10 años me quedaban décadas por delante. Décadas que podría pasar con Lupita. Además, en el fondo no creía que realmente funcionara. Pensaba que era puro teatro. Dolores tomó un muñeco de tela roja que estaba en una especie de altar. Me pidió una foto de Lupita. Por suerte yo llevaba una en mi cartera, una foto que había guardado de una fiesta de la empresa. Luego me pidió un mechón de mi cabello. Ella misma me lo cortó de la nuca con unas tijeras oxidadas. Lo que siguió fue extraño y perturbador. Dolores empezó a murmurar palabras que no entendí, en un idioma que nunca había escuchado. Amarró mi cabello y la foto al muñeco. Luego me pidió que me pinchara un dedo y dejara caer 3 gotas de sangre sobre el muñeco. Lo hice. Vi cómo mi sangre empapaba la tela roja. Dolores siguió murmurando. Prendió una vela negra y dejó caer la cera derretida sobre el muñeco. El olor de la cera mezclado con ese hedor dulzón y podrido de la casa me daba náuseas, pero no me moví. Finalmente envolvió el muñeco en una tela negra y lo guardó en una caja de madera. Me miró directo a los ojos y me dijo que el trabajo estaba hecho, que en 3 días Lupita empezaría a pensar en mí, que en una semana me buscaría, que en 2 semanas su novio sería cosa del pasado. Me advirtió que no podía echarme para atrás, que el trato estaba sellado, que no había forma de romperlo. Salí de esa casa sintiéndome raro. Héctor me dejó en mi carro y antes de irse me dijo que tuviera cuidado, que Dolores era la verdadera, que sus trabajos funcionaban pero que siempre había consecuencias. No le hice caso. Manejé de regreso a Boca del Río con la cabeza llena de fantasías sobre un futuro con Lupita. Los primeros 2 días no pasó nada. Empecé a pensar que todo había sido un engaño, que había desperdiciado mi tiempo y que Dolores se había burlado de mí. Pero al tercer día, algo cambió. Lupita me buscó en la oficina. Me preguntó si quería almorzar con ella. Solo nosotros 2. Durante el almuerzo se veía diferente. Me miraba más. Se reía de mis chistes que ni siquiera eran tan graciosos. Encontraba excusas para tocar mi brazo. Al día siguiente me escribió por la noche. Solo para platicar, me dijo. Me contó cosas íntimas, problemas que tenía con su novio. En menos de una semana nos veíamos casi todos los días después del trabajo. Lupita me decía que conmigo se sentía bien, que podía ser ella misma. Exactamente 2 semanas después de mi visita a Dolores, Lupita terminó con su novio. Me lo contó con los ojos rojos de tanto llorar, pero con una sonrisa. Me dijo que se había dado cuenta de que no era feliz, que había alguien más que la hacía sentir viva. Esa noche nos besamos por primera vez. Sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. Estaba con la mujer que amaba y ella me correspondía. Los siguientes meses fueron los mejores de mi vida. Lupita se mudó conmigo. Nos volvimos inseparables. Ella me decía que me amaba como nunca había amado a nadie. Yo había olvidado por completo el trato con Dolores, o al menos lo había guardado en un rincón de mi mente. 10 años menos de vida me parecía un precio ridículo por tanta felicidad, pero la felicidad no duró mucho. 3 semanas después de que el trabajo de Dolores funcionara, las cosas extrañas comenzaron. Primero fueron las pesadillas. Empecé a soñar que estaba en un manglar, caminando entre árboles retorcidos con las raíces metidas en agua turbia y negra. En el sueño siempre estaba buscando algo, tratando de llegar a algún lugar, pero el manglar no tenía fin. Sentía cosas rozando mis piernas bajo el agua. Sabía que algo me seguía, moviéndose entre los árboles, acercándose cada vez más. Siempre despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndome tan fuerte que dolía. Las pesadillas se hicieron más frecuentes. Algunas noches las tenía varias veces. No podía dormir bien. Lupita me preguntaba qué me pasaba, pero yo le decía que eran sueños sin importancia,
que estaba estresado del trabajo. Además de las pesadillas, empecé a ver sombras en las esquinas de mi visión que desaparecían cuando volteaba a verlas directamente. Al principio, pensé que era el cansancio, que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada por la falta de sueño. Hace 2 semanas recibí una llamada de un número que no conocía. Era Dolores. No sé cómo consiguió mi número, pero ahí estaba su voz al otro lado de la línea. Me dijo que necesitaba verme urgente, que había un problema con el trabajo. El miedo me recorrió todo el cuerpo. Le pregunté qué tipo de problema, pero solo me repitió que tenía que ir a verla lo antes posible. Manejé solo hasta Catemaco. Le dije a Lupita que tenía que resolver un asunto de trabajo. Cuando llegué a la casa de Dolores, ella abrió la puerta apenas toqué, como si me estuviera esperando justo ahí. La sala tenía ahora más veladoras encendidas que la primera vez. El olor era insoportable. Me senté en la misma silla de madera, y Dolores se quedó mirándome con esos ojos negros que parecían ver dentro de mi alma. Me preguntó si había notado algo diferente últimamente. Le conté sobre las pesadillas y las sombras. Dolores asintió despacio como si ya supiera todo eso. Lo que me dijo después me dejó helado. Me explicó que los 10 años de mi vida no se iban a restar al final, cuando fuera viejo. Se estaban cobrando ahora, poco a poco, cada día. Mi cuerpo y mi mente estaban envejeciendo más rápido de lo normal. Me iba a cansar más fácil, iba a sentir dolores que antes no tenía, mi memoria iba a empezar a fallar. Las pesadillas, me dijo, eran una advertencia. Algo del otro lado me estaba buscando. Al hacer el trato había marcado mi alma y esa cosa podía sentirme, seguirme, encontrarme. Le pregunté cómo romper el trato. Le supliqué que me dijera qué hacer. Dolores negó con la cabeza. Me dijo que no había forma de deshacerlo, que el trato estaba sellado desde el momento en que mi sangre tocó el muñeco, que lo único que podía hacer era esperar. Le pregunté entonces por qué me había llamado si no había nada que hacer. Dolores se quedó en silencio largo rato antes de responder. Finalmente me dijo que las cosas se habían complicado, que el amarre había sido más poderoso de lo que ella pensaba, que había abierto una puerta que debió permanecer cerrada. Me explicó que cuando obligas a otra persona a amar usando estas fuerzas oscuras, no solo atas a esa persona, también te atas a ti mismo. Lupita y yo estábamos conectados ahora de una forma que iba más allá de lo natural. Nuestras almas estaban enlazadas por algo oscuro que ninguno de los dos podíamos ver, pero que estaba ahí, creciendo, fortaleciéndose. Me dijo que mi amor por Lupita ya no era normal. Era una obsesión creada por el trabajo. Y el amor de Lupita por mí no era real. Era un hechizo, una ilusión, algo forzado que iba en contra de su voluntad aunque ella no lo supiera. Escuchar eso fue como recibir un golpe en el estómago. Todo lo que había vivido estos meses, toda esa felicidad, era una mentira construida por brujería. Lupita no me amaba de verdad. Estaba atrapada, obligada a sentir cosas que no eran suyas, pero lo peor todavía no había llegado. Dolores me dijo que la cosa que me seguía en mis sueños, esa presencia en el manglar, no era solo una pesadilla. Era real. Era la entidad que ella había invocado para hacer el trabajo. Y ahora que el trabajo estaba hecho, esa cosa quería su pago completo. No solo 10 años de vida. Me quería a mí completo. Quería llevarme, no podía respirar. Le grité a Dolores que me ayudara, que hiciera algo. Ella solo negó con la cabeza. Me dijo que había cosas fuera de su control, que ella solo había sido el medio, pero las fuerzas que había invocado eran más grandes que ella, más antiguas y más hambrientas. Me aconsejó que me preparara, que disfrutara el poco tiempo que me quedaba con Lupita, porque cuando la cosa viniera por mí, no habría dónde esconderme. Estaba marcado, y me iba a encontrar sin importar dónde estuviera. Salí de esa casa temblando. Manejé de regreso sin recordar el camino. Cuando llegué a mi departamento, Lupita me recibió con una sonrisa y amor en los ojos. Un amor que ahora yo sabía que no era real. Esa noche la abracé mientras lloraba en silencio. Me di cuenta de que mi amor por ella era real aunque el de ella no lo fuera. Y que mi egoísmo y mi obsesión nos habían condenado a los dos.
a ella atrapada en un sentimiento falso y a mí marcado por una deuda imposible de pagar. Las pesadillas empeoraron. Cada noche la criatura en el manglar se acercaba más. Ahora podía verla claramente. Era alta, mucho más alta que cualquier persona normal. Tenía forma de humano, pero toda torcida, doblada en ángulos que no eran naturales. Su piel era del color del lodo podrido, y sus ojos eran amarillos como los de un animal. La noche anterior la criatura llegó tan cerca que pude oler su aliento. Olía a muerte, a cosas que llevan semanas pudriéndose bajo el sol. Me desperté con náuseas y vomité en el baño tratando de no despertar a Lupita. Físicamente me estoy deteriorando rápido. Lupita me ve enfermo. Le he dicho que es estrés del trabajo, pero ella está preocupada. He perdido peso. Tengo ojeras profundas. Mis manos tiemblan. Me duele todo el cuerpo como si tuviera 80 años en vez de 32. Mi pelo está empezando a encanecer a una velocidad imposible. Cada día que pasa me veo más viejo en el espejo. Lo peor es saber que Lupita no puede dejarme aunque quisiera. El hechizo la mantiene atada a mí. Aunque me vea deteriorarme, aunque una parte de ella sepa que algo anda muy mal, no puede irse. He notado confusión en sus ojos a veces, como si una parte de ella, la parte real que quedó enterrada bajo el hechizo, estuviera tratando de despertar y no pudiera entender qué le pasa. Intenté alejarme de ella. Hace una semana le dije que necesitábamos un tiempo, que necesitaba espacio. Pensé que tal vez si me alejaba el hechizo se rompería y ella podría ser libre. No funcionó. Lupita se puso histérica. Lloró como nunca la había visto llorar. Me suplicó que no la dejara. Me dijo que no podía vivir sin mí, que prefería quitarse la vida antes que perderme. Me di cuenta entonces de que no hay salida. No puedo alejarla sin destruirla, pero tampoco puedo quedarme sin condenarla a presenciar lo que sea que me va a pasar cuando esa cosa finalmente venga por mí. Estamos atrapados los dos en esta telaraña que yo mismo tejí con mi egoísmo. Volví a llamar a Dolores. Le rogué que al menos protegiera a Lupita de la criatura, que si iba a llevarme, que solo me llevara a mí. Dolores me dijo que haría lo que pudiera, pero que esas entidades no distinguen, que no les importa quién esté cerca cuando vienen a cobrar. Anoche tuve la peor pesadilla hasta ahora. Lupita estaba conmigo en el manglar, caminaba a mi lado en el agua negra. La criatura se acercaba a nosotros bloqueando cualquier salida. Desperté gritando. Había sangre en la almohada porque me mordí la lengua mientras dormía. Lupita quiso llevarme al hospital, pero me negué. Ningún médico puede ayudarme con esto. Estoy conectado a algo del otro lado, y no hay medicina que pueda curar eso. Han pasado exactamente 3 meses desde que el amarre funcionó. Esta mañana encontré marcas moradas en mis brazos. Parecen dedos, como si algo me hubiera agarrado mientras dormía. Le mentí a Lupita sobre cómo me las hice, pero vi el miedo en sus ojos a pesar del hechizo. He estado investigando sobre brujería y entidades oscuras. Todo lo que encuentro dice lo mismo. Invocar a estas cosas antiguas que habitan en lugares como los manglares de Veracruz es jugar con algo que los humanos no deberían tocar. Las historias de personas que hicieron pactos similares nunca terminan bien. Las personas desaparecen, o aparecen cambiadas, vacías, como si algo les hubiera quitado todo lo que los hacía humanos. Siento que mi final se acerca. Las sombras que veía en las esquinas ya no desaparecen cuando las miro directamente. Ahora se quedan ahí. A veces puedo ver formas dentro de las sombras, figuras que se mueven. El olor a podredumbre me sigue a todas partes aunque Lupita no lo huele. Solo yo puedo percibirlo. Es el mismo olor de la casa de Dolores, el mismo olor del aliento de la criatura. Anoche vi a la criatura del manglar parada en la calle. Estaba abajo mirando hacia la ventana de mi departamento. Estamos en un 7º piso, pero la veía claramente como si estuviera a centímetros de distancia. Ya no está solo en mis sueños. Ha cruzado. Está aquí en el mundo real esperando el momento correcto. Esta mañana encontré lodo negro en el piso junto a mi cama. Lodo del manglar. Esa cosa estuvo aquí mientras yo dormía, observándome.
probablemente tocándome, dejando esas marcas en mis brazos. Ya no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos estoy de vuelta en el manglar. La criatura está más cerca. Puedo sentir su aliento podrido en mi cara, sus manos retorcidas extendiéndose hacia mí. Ayer Lupita me dijo que necesitaba ir al doctor, que me veía muy mal. Le grité. Le grité que ningún doctor podía ayudarme. Vi el dolor en sus ojos, ese dolor falso creado por el hechizo. Y me odié a mí mismo más de lo que creí posible. He pensado en terminar con todo yo mismo, en acabar con esto antes de que la criatura venga. Pero tengo miedo de que eso solo la enoje más y vaya por Lupita. Espero que si aguanto hasta el final, si dejo que me lleve, tal vez la deje en paz a ella. Estoy escribiendo esto porque siento que me quedan días, tal vez horas. Necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito advertir a cualquiera que esté pensando en hacer lo mismo que yo hice. No importa cuánto ames a alguien. No importa cuánto sufras. Nunca, jamás recurras a estas fuerzas oscuras. El precio siempre es mayor de lo que te dicen. Siempre. Esta mañana desperté y Lupita no estaba en la cama. La encontré en la sala sentada en el sofá mirando al vacío. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que había soñado conmigo, que en el sueño yo estaba en un lugar lleno de árboles y agua negra, que había algo horrible persiguiéndome. Me dijo que en el sueño ella quería ayudarme pero no podía moverse. Estaba atrapada viendo cómo esa cosa se acercaba a mí. El hechizo está tan fuerte que hasta en sueños nos está conectando. Lupita está empezando a ver lo que yo veo, a sentir lo que yo siento. La cosa no solo me quiere a mí, nos quiere a los dos. Llamé a Dolores de nuevo. Estaba desesperado. Le grité que tenía que deshacer el trabajo, que tenía que liberar a Lupita antes de que fuera demasiado tarde. Dolores se quedó en silencio largo rato. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que había una forma de romper el vínculo, pero que el precio era aún mayor. Que tendría que ir al manglar real, no al de mis sueños. Tendría que ir al lugar donde habita la criatura y enfrentarla. Entregarme voluntariamente. Solo así Lupita quedaría libre del hechizo. Le pregunté qué pasaría conmigo si hacía eso. Dolores no respondió directamente. Solo me dijo que la criatura tomaría lo que le pertenecía, que yo había hecho un trato, y ese trato tenía que cumplirse de una forma u otra, pero que si iba por voluntad propia, si no resistía, tal vez la criatura se conformaría solo conmigo y dejaría a Lupita en paz. No tengo opción. No puedo permitir que Lupita sufra por mi culpa. No puedo dejar que esa cosa la toque. Voy a ir al manglar. Ayer en la tarde manejé hasta las afueras de Catemaco. Dolores me había dado indicaciones precisas. Hay un manglar alejado del pueblo, un lugar al que los locales no van. Dicen que está maldito, que la gente que entra ahí no sale, o sale diferente. Ahora entiendo por qué. Llegué cuando el sol empezaba a bajar. El manglar se veía exactamente como en mis pesadillas. Los árboles retorcidos, el agua negra y quieta. El olor a podredumbre era tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Había un silencio absoluto, ni pájaros ni insectos. Nada vivo quería estar cerca de ese lugar. Dejé mi carro en el camino. Llevaba una mochila con algunas cosas, una linterna, agua, una foto de Lupita, una carta que escribí para ella explicándole todo. Sabía que probablemente no iba a regresar, pero necesitaba que ella supiera la verdad. Necesitaba que supiera que todo lo que hice, incluso al final, fue porque la amaba. Aunque ese amor me haya destruido. Entré al manglar. El agua me llegaba a las rodillas. Estaba fría y espesa. Sentía cosas moviéndose debajo, rozando mis piernas igual que en los sueños. Caminé adentrándome cada vez más. La luz del sol apenas penetraba entre las ramas. Todo estaba en penumbras, aunque afuera todavía era de día. Después de caminar como media hora llegué a un claro. En el centro había un árbol enorme, más grande que todos los demás. Sus raíces formaban una especie de cueva. Y ahí, saliendo de entre las raíces, la vi. La criatura era más horrible de lo que había visto en mis sueños.
Su piel no era solo del color del lodo, era lodo. Podía ver cosas moviéndose debajo de su superficie. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra. Me miraba con algo que parecía hambre pero también reconocimiento, como si me hubiera estado esperando. No corrí, no grité. Me quedé ahí parado en el agua negra mirándola. Le dije que había venido a cumplir el trato, que me llevaría pero que tenía que dejar a Lupita en paz, que ella no tenía nada que ver con esto. La criatura no habló. No sé si puede hablar, pero empezó a acercarse. Cada paso que daba hacia mí hacía que el agua burbujeara. El olor a muerte se intensificaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una de sus manos retorcidas hacia mí. Sus dedos eran largos, torcidos, terminaban en algo parecido a garras. Cerré los ojos. Pensé en Lupita, en su risa real, la de antes del hechizo, cuando todavía era libre. Pensé en que tal vez ahora podría volver a ser ella misma. Pensé en que tal vez encontraría a alguien que la amara de verdad, sin brujería, sin obsesiones enfermizas. Sentí el contacto. Los dedos de la criatura tocaron mi pecho justo sobre mi corazón. Estaban fríos como el hielo, pero también quemaban. El dolor fue instantáneo e insoportable. Era como si me estuvieran arrancando algo desde adentro. Caí de rodillas en el agua. Quise gritar, pero no me salía la voz. Vi mi vida pasar frente a mis ojos. Pero no eran recuerdos normales. Eran momentos específicos. Momentos en los que pude haber elegido diferente. La noche en que llamé a Héctor borracho. El momento en que acepté el trato con Dolores. Cada decisión equivocada brillaba frente a mí como una herida abierta. La criatura empezó a murmurar. Eran las mismas palabras incomprensibles que había escuchado a Dolores durante el ritual. Sentí cómo algo se desprendía de mí. No era mi alma exactamente. Era algo más. Era el vínculo. La conexión oscura que me ataba a Lupita. La sentí romperse como un hilo siendo cortado. Y entonces, en medio del dolor y el terror, sentí alivio. Porque supe que Lupita estaba libre. El hechizo se había roto. Ella podría despertar mañana sin ese amor falso. Podría volver a ser ella misma. Recordaría todo como un sueño confuso, como algo que le pasó a otra persona. La criatura apretó más fuerte. El dolor se volvió insoportable. Sentí cómo los años que había prometido eran arrancados de mí. Pero no eran solo 10 años, eran muchos más. La criatura estaba tomando todo, mi pasado, mi presente, mi futuro, todo lo que fui y todo lo que pude haber sido. Lo último que recuerdo es caer completamente en el agua negra, el agua cubriéndome, entrando en mi boca, en mis pulmones. Pero ya no sentía la necesidad de respirar, ya no sentía nada. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos estaba en la orilla del manglar. Todavía era de noche. Mi cuerpo estaba cubierto de lodo negro. Tenía las marcas de los dedos de la criatura grabadas en mi pecho como quemaduras. Me dolía todo. Me sentía vacío, como si me hubieran quitado algo fundamental y ahora solo quedara un cascarón. Logré llegar a mi carro. Manejé de regreso a Boca del Río, aunque apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando llegué a mi departamento era casi el amanecer. Entré con cuidado tratando de no despertar a Lupita, pero ella estaba despierta, sentada en la sala, igual que esta mañana. Cuando me vio entrar cubierto de lodo y sangre se levantó de un salto, pero en sus ojos ya no había ese amor obsesivo del hechizo. Había confusión, miedo. Me preguntó quién era yo, qué hacía en su departamento. El hechizo se había roto completamente. Lupita no me recordaba, o más bien me recordaba como un compañero de trabajo. Nada más. Todo lo que habíamos vivido juntos estos meses se había borrado de su mente como si nunca hubiera pasado. Le dije que me sentía mal, que había tenido un accidente. Le pedí que se fuera, que volviera a su vida. Lupita me miraba asustada pero también preocupada. Me preguntó si necesitaba ayuda, si debía llamar a alguien. Le dije que no, que solo necesitaba que se fuera. Finalmente se fue. La vi salir por la puerta y supe que no la volvería a ver.
que ella seguiría con su vida sin recordar nada de esto. Encontraría a alguien más, sería feliz. Eso era lo único que importaba. Estoy escribiendo esto 3 días después de esa noche en el manglar. Las marcas en mi pecho no se han curado. Siguen ahí, negras y profundas. No puedo ir al doctor porque ¿cómo explicaría esto? El dolor persiste. No es solo físico. Es como si me hubieran arrancado una parte de mi ser y ahora hubiera un vacío que nunca se va a llenar. Me veo al espejo y ya no me reconozco. Mi cara está demacrada, mi pelo completamente gris. Parezco un hombre de 60 años. La criatura tomó mucho más que 10 años. Tomó décadas, tomó mi juventud, tomó mi futuro. Las pesadillas no se han detenido. Cada noche vuelvo al manglar. Cada noche la criatura está ahí esperándome. A veces pienso que nunca salí realmente de ese lugar, que sigo ahí en el agua negra, que todo esto es solo un sueño que estoy teniendo mientras me ahogo. He intentado contactar a Dolores, pero su número ya no funciona. Fui de nuevo a Catemaco y busqué su casa. Ya no está. En su lugar hay solo un terreno vacío cubierto de maleza, como si la casa nunca hubiera existido. Le pregunté a la gente del pueblo por ella, pero nadie sabe de quién hablo. Es como si se hubiera desvanecido igual que el hechizo. No sé cuánto tiempo me queda. Siento que me estoy apagando poco a poco. Cada día estoy más débil, más vacío. A veces me pregunto si todavía estoy realmente vivo o si soy algo intermedio. Algo que quedó atrapado entre este mundo y el otro. Renuncié a mi trabajo. Les dije que estaba enfermo. No puedo ver a Lupita en la oficina sabiendo todo lo que sé, sabiendo lo que le hice. Me he encerrado en mi departamento esperando el final. Esta mañana encontré más lodo negro en el piso. La criatura sigue visitándome, sigue tomando de mí. No sé qué quiere ahora. Ya le di todo. Ya cumplí el trato, pero siento que nunca va a ser suficiente, que estas entidades nunca se conforman, que siempre quieren más. A quien lea esto, por favor, aprende de mi error. No importa cuánto sufras, no importa cuánto desees algo o a alguien, nunca recurras a la brujería, nunca hagas tratos con fuerzas que no comprendes. El precio siempre es mayor de lo que imaginas, y las consecuencias son peores que cualquier sufrimiento que estés tratando de evitar. Yo amaba a Lupita. La sigo amando aunque ella ya no me recuerde. Pero ese amor me destruyó. Me convirtió en esto, en algo que ya no es completamente humano, en algo marcado por lo oscuro. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo diferente. Hubiera aceptado que Lupita no era para mí. Hubiera seguido adelante con mi vida. Hubiera encontrado a alguien más eventualmente. Pero quise forzar el destino. Quise tomar algo que no me pertenecía usando medios que nunca debí tocar. Y ahora pago las consecuencias. El olor a podredumbre se está haciendo más fuerte. Puedo sentir la presencia de la criatura aunque es de día. Está cerca, cada vez más cerca. Creo que viene por lo que queda de mí. No tengo miedo. Ya no. El miedo se fue hace días. Solo queda resignación, cansancio, el deseo de que todo termine de una vez. Si Lupita algún día lee esto, quiero que sepa que lo siento, que nunca debí hacer lo que hice, que ella merecía elegir por sí misma, que su libertad siempre fue más importante que mi obsesión. Espero que sea feliz. Espero que encuentre el amor real, el tipo de amor que no necesita brujería ni hechizos, el amor que nace libre y crece naturalmente. Eso es todo lo que quería decir, todo lo que necesitaba advertir. No cometan mi error. No vendan su alma por amor, porque al final no obtendrán amor, solo obtendrán una ilusión que los destruirá a ustedes y a la persona que dicen amar.